¿Qué tal, mis hermanos de verdad y vida? Muy buen día. Yo me encuentro muy contento de poder compartir con ustedes el mensaje de hoy. Y suena a cliché, ¿verdad? El hecho de que les diga que cada vez me siento muy contento de poder compartir, pero en realidad es que me siento muy contento de poder compartir la predicación, la enseñanza. El día de hoy meditaba precisamente que, que la Biblia dice que Dios da el don de disfrutar del trabajo al cual nos dedicamos. Dios nos da el don de poder disfrutar del trabajo, y yo creo que eso es una realidad, al menos en mi vida, y creo que también en la de ustedes. Por lo menos espero que así sea, pero la Biblia dice eso en Eclesiastés, que Dios a quien ama da el don de poder disfrutar de su trabajo, y eso es una realidad. Al menos, como les digo, el hecho de poder trabajar y poder disfrutar es algo que realmente le agradezco a Dios que lo que hago en cierta manera me dé también de comer. Y pues quiero el día de hoy compartirles acerca de una pregunta muy interesante que surge en relación a un pasaje que hay en las Escrituras. Hay un pasaje en las Escrituras eh, que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa que nosotros tenemos la mente de Cristo, mi hermano? ¿Qué significa eso? Y eso es precisamente lo que el día de hoy quiero tratar de contestar a través de las Escrituras. Así que, si tú me permites, quisiera elevar una oración para que el Señor nos guíe y de esta manera ser edificados en la palabra. Padre, en esta ocasión te pido que nos guíes, que por favor hables a la vida de cada uno de mis hermanos, quienes van a ver esta enseñanza, esta reflexión, esta predicación. Ruego, Señor, que tú seas alumbrando el entendimiento y que nos lleves cada día a hacer tu voluntad y tu propósito. Te lo pido, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Eh, ¿Qué significa que nosotros tenemos la mente de Cristo? Pablo escribe una carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, y tenemos esta carta que, por lo cual tenemos el conocimiento de dos cartas, primera y segunda de Corintios, pero los expertos dicen que probablemente hubo alrededor de cuatro cartas. O sea, hay dos que probablemente están perdidas, no lo sabemos, pero es posible. Eso nada más es un dato, pero Pablo escribe a los Corintios, escribe dos cartas de las cuales que sabemos que están en la Biblia y las hemos leído. Y en una de esas cartas, en la primera carta, Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiso decir Pablo con que nosotros tenemos la mente de Cristo? Porque si nos ponemos a pensar, Cristo en la Biblia se presenta como Dios, se presenta como el gran yo soy. Y si Él es Dios, y el hecho de decir que nosotros tenemos la mente de Dios, y Dios es un ser que va más allá de nuestra capacidad, como que hay algo que no acaba de cuadrarnos, en el sentido de que si nosotros tenemos la mente de Dios, pero nosotros somos criaturas finitas. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo cuando dijo que nosotros tenemos la mente de Dios? Pablo escribió la carta de primera a los Corintios con un propósito específico, con el propósito de corregir algunas cosas que estaban mal en la iglesia de Corinto. Y lo que estaba pasando era que los corintios estaban haciendo una infinidad de errores, pero una de las cosas que Pablo les dice es que ellos estaban portando de una manera que no corresponde
al verdadero cristiano. Pablo les va a decir que ellos están mal utilizando los dones espirituales. Pablo va a corregir este tipo de cosas y en eso él va a introducir un concepto importante para corregirlos, y es decir que ¿cómo puede ser posible que si ellos se dicen ser cristianos y si también ellos han conocido del Dios viviente y si ellos tienen una relación con ese Dios que les ha dado de su Espíritu Santo, ellos tienen la mente de Cristo y no debiera estar pasando lo que está pasando? Que están siendo inmaduros, están comportándose de una manera que no corresponde a la vida cristiana. Ese es el asunto y ese es el contexto en el que Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, quiero leer algunos pasajes de 1 Corintios en el capítulo 2 y dice el versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. ¿Quién es el hombre natural en el versículo 14? El hombre natural en el versículo 14 es una persona que no tiene el Espíritu Santo, una persona que no ha sido regenerada, una persona que desde el punto de vista bíblico, teológico, no ha nacido de nuevo. Y por lo tanto, dice Pablo que esta persona, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Cuáles son esas cosas que se describen, que son las que no acepta el incrédulo? Porque fíjate que el término para hablar de que no percibe las cosas es un término muy fuerte en el griego. En el griego, ese término va a implicar rechazar algo categóricamente. No es tan solamente el hecho de no entender o no percibir o no recibir, sino que el término griego implica rechazar algo. Entonces Pablo dice que el hombre natural no es tanto que no perciba, sino que él rechaza las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice que no las puede entender. Y aquí hay algo importante que decir, que cuando Pablo dice que este hombre no puede entender las cosas, porque para él son locura, ese término de que no puede entender se refiere más que no entender las cosas intelectualmente, cognitivamente. Este hombre no puede entender las cosas desde un punto de vista volitivo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Significa que él no puede llegar a entender o cómo es posible que una persona quiera dedicar su vida a Dios. ¿Cómo es que una persona le pueda caber el mensaje del Evangelio? Eso es lo que no puede entender. A eso se refiere al parecer Pablo. Aunque también pudiéramos decir que en cierto sentido, también teológicamente hablando, las personas que no conocen de Dios es porque no han entendido en cierto grado, cognitivo. También significa que no pueden comprender. Ahora, esto es lo que Juan Calvino llamaba el sensus divinitatis, o sea, el sentido de Dios. Se nos dice en la teología que cuando Adán y Eva caen en el pecado o desobedecen a Dios, sucede algo. El mundo cae en un estado pecaminoso y el ser humano también se ve afectado en todo lo que pasó en la caída.
De tal manera que se dice que el ser humano fue afectado también en sus capacidades cognitivas. Y ahora el sentido que tenemos de Dios o que teníamos de Dios, de conocerlo directamente como Adán y Eva, ese sentido se perdió según algunos teólogos. Y ahora ese sentido de Dios, ese sensus divinitatis del cual llama Calvino, ahora ya no lo tenemos. Pero una vez que el Espíritu Santo viene a morar dentro de una persona, ese sentido de Dios se empieza a recuperar, por así decirlo. Dios nos da a su Espíritu Santo con el propósito de que nosotros podamos entender todos los aspectos en relación a la salvación. Y esto es lo que yo quiero compartirte. Pablo va a decir en el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y en el versículo 12 dice el propósito del por qué Dios nos ha dado de su Espíritu, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? Y al parecer todo eso que Dios nos ha concedido tiene que ver con la vida cristiana, con la salvación que Él nos ha otorgado. Entonces seguimos adelante. El hombre natural entonces, el hombre natural es una persona que no ha sido regenerada, que no tiene el Espíritu Santo y no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pero ese no percibe tiene que ver con no acepta. Y al parecer por la fuerza de la palabra tiene que ver más que cognitivamente, tiene que ver con lo volitivo, con la cuestión de la voluntad, con la cuestión de que no quiero, a lo mejor hay un cierto grado de entendimiento cognitivo respecto a las cosas que tienen que ver con la salvación. Sí entiende el mensaje de la salvación, sí entiende algunos resultados de la salvación, sí entiende que debe de vivir una vida apartada del mal, sí entiende que Jesús murió por nuestros pecados, pero él dice, no quiero, rechazo categóricamente eso que me estás ofreciendo. ¿Y cuántas personas no hay en día así, no? Que tú les compartes el Evangelio, les explicas, pero esas personas dicen, sí, no quiero saber nada de Dios, a pesar de todo lo que me has dicho, ¿no? Entiendo, es un mensaje bonito y todo, pero no lo quiero, no lo necesito. Así hay muchas personas, ¿no? Y Pablo va a decir que este tipo de personas no aceptan las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Ahora, ¿qué cosas que aquí se describen cosas que son del Espíritu de Dios? ¿Cuáles son esas cosas? Por el contexto, podemos decir que las cosas que son del Espíritu de Dios son cosas que tienen que ver con la predicación del Evangelio, según el capítulo 1. En el capítulo 1, Pablo va a decir que él fue a compartir el Evangelio no con palabras de sabiduría humana, sino que él fue a compartir el Evangelio, lo que implica el poder de Dios. Pero ahora, aunque podemos decir que lo que se describe como las cosas del Espíritu de Dios tiene que ver con el Evangelio, con la cruz de Cristo, con el mensaje de la salvación, con el mensaje de lo que Cristo hizo por nosotros, esa persona que rechaza dice, no puedo creer en cierto sentido, o a lo mejor sí lo cree, pero dice, a lo mejor sí es cierto todo lo que pasó, pero no quiero aceptarlo. Muchas personas se les ha dado evidencia, ¿no? Por muchas generaciones han habido personas que entienden el mensaje, que se les ha dado evidencia inclusive, porque se puede armar un caso histórico a favor de la resurrección de Jesús. Sin embargo, hay muchas personas que aún entendiendo lo que significa la resurrección de Jesús en términos históricos, o sea, habiendo mucha evidencia, dicen,
yo no quiero entregar mi vida a Jesús, porque para él son locura, dice Pablo, son locura. Ahora, eso de que son locura puede caber dentro de muchos aspectos. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, yo no creo que verdaderamente haya milagros, yo no creo que verdaderamente Jesús haya resucitado de los muertos, eso es locura. Y eso es lo que Pablo también al compartir el Evangelio en Atenas le dijeron los atenienses, ya te oiremos sobre este asunto. Y al parecer lo que le estaban diciendo los filósofos atenienses era, no tiene sentido hablar de milagros, no tiene sentido hablar de una resurrección de los muertos, porque eso implica algo que va más allá de lo natural. Entonces un tipo de persona puede decir que esto es locura, ¿no? El evangelio es locura. Otro tipo de personas puede rechazar el evangelio porque son locura, pero desde el punto de vista práctico. Muchas personas, por ejemplo, dicen, para mí no tiene sentido ser fiel en mi matrimonio. ¿Por qué no puedo tener un amante? ¿Por qué no puedo adquirir dinero ilícito? ¿Por qué no puedo ser famoso? ¿Por qué no puedo ser una modelo? ¿Por qué no puedo ser... Ahora, no estoy diciendo que muchas de estas cosas estén prohibidas por el cristianismo, por Dios, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas veces la búsqueda de la fama por medio de exhibir mi cuerpo es donde tenemos que cuestionar el asunto. ¿Qué es lo que está enraizado en el corazón del ser humano? Y muchas veces lo que está enraizado en el corazón del ser humano lo podemos definir de muchas maneras, pero al final de cuentas es esa falta de conformidad con la voluntad de Dios. Muchas personas quieren adquirir poder, quieren adquirir fama, quieren adquirir cosas que no están en concordancia con los propósitos para lo cual una persona fue creada. Ese es el punto, ¿no? Y muchas personas entonces dicen, ¿por qué yo no puedo tener posesiones materiales? ¿Por qué yo no puedo llenarme de posesiones materiales? ¿No? Y dicen, para mí es locura que tú no quieras fama, que quieras poder. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso sería lo más natural, lo más lógico, ¿no? En un programa que se transmite por internet, llegó una jovencita explicando el trabajo que ella hacía, al parecer, con alumnos. Y ella decía que les cobraba por hacerle las tareas a los demás. Y ella decía, pues para mí esto no es malo, simplemente es una manera de ganarme la vida. Y los que estaban en cierta manera eh, eh, examinándola para ver si la podían apoyar en ese negocio, le dijeron, pero esto es inmoral, lo que tú haces está mal. Y la jovencita diciendo, pero ¿por qué está mal? ¿Por qué está mal? Solamente estoy cobrando por los conocimientos que yo tengo. Le hago la tarea a alguien, ellos la presentan y pues todos felices y contentos, ¿no? En cierto sentido, lo que quiero dar a entender con esto es que las cosas que en el cristianismo se fundamentan como buenas, como por ejemplo ser fiel en el matrimonio, ser fiel en el trabajo, ser fiel en las relaciones como las amistades, para muchas personas no tiene sentido, porque lo que importa no es la fidelidad, lo que importa es tener dinero, lo que importa es tener poder, lo que importa es tener bienes materiales, posesiones materiales, no importando el precio que haya que pagar. Aunque eso implique el no dedicarle tiempo a tus hijos, aunque eso implique el no pasar tiempo con tu esposa, aunque eso implique muchas cosas que te van a llevar a un estado de que vas a estar mal con Dios, vas a estar separado de Dios.
Y es lo que dice Pablo en el versículo 6, por ejemplo. Ve qué es lo que dice Pablo en el versículo 6 del capítulo 2 de Primera de Corintios. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Sabiduría de los príncipes que perece. O sea, la sabiduría que está vista desde el punto de vista secular es una sabiduría que te va a llevar a perecer. Es algo que es de carácter temporal. Puedes en cierta medida tener cierto éxito en el mundo, pero al final de cuentas eso te va a llevar a una separación eterna de Dios. Y es lo que va a decir Pablo, ¿no? Las consecuencias de vivir una sabiduría separada de Dios es que solamente es temporal, pero para la eternidad estarás separado de Dios. Entonces, Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿a qué significa eso que hay que discernirlas espiritualmente? Y la palabra ahí que se utiliza para discernir es una palabra anacrino. La palabra ana significa cosas y la palabra crino significa discernir cosas. O sea, hacer la separación entre las cosas, pero lo tenemos que hacer desde un punto de vista espiritual, va a decir Pablo. Ahora, ¿qué significa discernir espiritualmente? Significa que Dios nos da la capacidad de hacer un juicio desde un punto de vista de la cosmovisión bíblica, desde la cosmovisión teológica, desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista humano. Y nosotros tenemos que hacer un juicio casi a cada día. Ve lo que dice el versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Ese término juzgar todas las cosas implica que nosotros tenemos que hacer un análisis de todas las cosas que hay en el mundo, ¿no? En este mundo podemos ver que vamos a tener que tomar todo tipo de decisiones. En la escuela, en nuestro trabajo, en la calle inclusive, vamos a tener que hacer tipo de decisiones. Y dice que el espiritual va a juzgar todas las cosas. Ahora, ¿qué significa eso de juzgar todas las cosas? En cierto sentido, lo que significa es la capacidad de llevar la perspectiva de Dios a cada aspecto de la vida. A cada aspecto de la vida. ¿Cómo voy a educar a mis hijos? ¿Desde qué filosofía los voy a educar? ¿Cómo voy a mantener una buena relación con mi esposa? ¿Cómo voy a mantener una buena relación con mi familia, ¿no? ¿Cuál es el papel, por ejemplo, del hombre en el hogar? Ahorita que todo está siendo cuestionado, ¿no? El papel del varón en el hogar. Desde un punto de vista femenino o feminista se está criticando la posición del varón en el hogar. Porque muchas personas creen que el varón ha sido machista. Y por lo tanto ahora ese varón debe ser erradicado de la sociedad desde el punto de vista del feminismo radical. Pero, ¿cuál es el verdadero papel del varón en el hogar? Y por ejemplo, desde un punto de vista bíblico, el papel del varón en el hogar es el papel de ser sacerdote de su hogar. ¿Y qué significa ser sacerdote del hogar? Significa que el varón debe de llevar a su familia a Dios. Ese es el principal papel del sacerdote, de llevar a las personas hacia Dios. Y cuando las personas han fallado, por ejemplo, cuando mi esposa veo que falla a Dios o cuando veo que mis hijos le fallan a Dios, mi labor como sacerdote es llevar de regreso a mi esposa, a mis hijos a Dios.
de alguna manera tengo que decirles, hijo, lo que estás haciendo a Dios no le agrada. Tengo que llevarte de regreso a Dios. Déjame explicarte lo que significa que Dios nos perdona. Déjame decirte lo que significa el Evangelio. Déjame decirte que estás en problemas. Entonces, una vez que yo hago eso en mi hogar, en mi casa, estoy haciendo la labor de sacerdote. Entonces, pero eso no lo puedo explicar desde un punto de vista secular, porque otra vez dice que el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, no acepta las cosas, no las puede percibir en el sentido de que no quiere aceptarlas. Pero el espiritual juzga todas las cosas. ¿Cuál es mi papel como varón en el hogar? ¿Cuál es mi papel como varón en el trabajo? ¿Cuál es mi papel como mujer en la sociedad? ¿Cuál es mi papel? Y va a decir Pablo entonces que el espiritual lo va a juzgar todo desde el punto de vista bíblico. Lo vuelvo a repetir, que juzgar todas las cosas significa la capacidad de llevar la perspectiva de Dios a cada aspecto de la vida. Eso significa juzgar todas las cosas. Ahora, y lo que va a decir Pablo en ese mismo versículo, en el versículo 15 del capítulo 2 de Primera de Corintios, que él no es juzgado de nadie. O sea, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que los cristianos no están sujetos a las evaluaciones desde un punto de vista puramente humano y secular. No significa que nadie nos puede hacer una crítica. No significa eso. Significa solamente que nosotros no estamos sujetos bajo los estándares de este mundo. El cristiano se debe de regir bajo los estándares divinos. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Las respuestas a estas dos preguntas retóricas que Pablo hace es simplemente que nadie conoció la mente del Señor y nadie le va a instruir. Pero Pablo termina este capítulo diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa entonces que nosotros tenemos la mente de Cristo, mi hermano? Significa esto. Significa que nuestra mente armoniza con la mente de Cristo. Eso significa que nuestra mente armoniza con la mente de Cristo. Obviamente nosotros no tenemos la mente absoluta de Dios o de Cristo. No podemos agotar todo lo que significa la mente de Cristo, porque la mente de Cristo va más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Pero si queremos definirlo un poco más concretamente, ¿qué significa tener la mente de Cristo? Lo vuelvo a repetir, pero vuelvo a agregar algunas otras cosas. Significa que nuestra mente armoniza con la mente de Cristo por medio del Espíritu Santo. Dios nos ha dado de su Espíritu, porque inclusive va a ser lo que Pablo dice en estos versículos es que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Por ejemplo, en el versículo 11 dice esto, versículo 11 del mismo capítulo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios. A final de cuentas, quien nos va a ayudar a que nosotros tengamos la mente de Cristo o que armonice nuestra mente con la mente de Cristo, el único que lo va a hacer posible es el Espíritu Santo. Eso significa entonces que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, sigo leyendo y dice, significa entonces, tener la mente de Cristo significa que nuestra mente armoniza con la mente de Cristo por medio del Espíritu Santo, de tal manera que vamos a tener la habilidad de evaluar todas las cosas humanas a la luz de la sabiduría divina.
Eso es lo que significa tener la mente de Cristo, mi hermano. Que nosotros vamos a tener la capacidad de evaluar todos los aspectos de la vida humana desde un punto de vista bíblico, desde un punto de vista de la mente de Dios. No significa que vamos a ser expertos en todos, pero sí significa que todos los aspectos de la vida vamos a saber cómo afrontarlas, porque vamos a tener la ayuda de Dios por medio de su Espíritu Santo. Así que yo te invito a que tú hagas lo que dice Pablo en el libro de 2 capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, trayendo cautivo todo pensamiento que se levanta contra Cristo. Parafraseando el versículo. Debemos de traer todo pensamiento, lo debemos de traer cautivo para que obedezca a Cristo. Así que, mis hermanos, la importancia de cada día renovar nuestro entendimiento por medio de las Escrituras es muy importante. Cada día someternos al poder del Espíritu Santo para cada día poder tener la sabiduría que solamente está en Cristo, la sabiduría que solamente está en Dios y que la podemos observar por medio de la palabra escrita. Así que, mi hermano, espero que esta reflexión te haya servido y que podamos juntos cada día anhelar la mente de Cristo. Que el Señor te bendiga.